Y esta semana en la Conexión con la Medicina nos encontramos con la licenciada Belinda Martínez y vamos a estar hablando un poquito sobre el estrés, sobre la ansiedad y cómo una buena alimentación nos puede ayudar a compensar y qué está sucediendo en nuestro organismo cuando tenemos estrés, ansiedad o depresión. Bienvenida a las cámaras de Web TV. Gracias. Y Belinda, quisiera empezar preguntándote qué está ocurriendo internamente en nuestro organismo cuando nosotros tenemos muy estrés y decimos no tengo hambre porque estoy tan ocupado o estoy tan enojado o estoy tan deprimido. ¿Qué está ocurriendo dentro de Bueno, nosotros? recordemos, para explicar un poquitito mejor esto, anteriormente había hablado el doctor Martínez de lo que era el estrés. Vamos a mencionar un poquitito el estrés, una definición que a mí me encanta, que fue el que dio el doctor Hens, que él habla de que el estrés es lo que nos va desgastando físicamente al organismo, entonces nos va como matando poquito a poquito. Y a nivel del organismo empiezan a ocurrir ciertos procesos metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo te mencionaba antes de iniciar el programa de cómo vamos influyendo, o la alimentación también puede influir en aumentar o disminuir los procesos de estrés. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene estrés, nuestro cerebro, que es específicamente la parte del hipotálamo, es que nosotros empezamos a estimularlo y este manda ciertas señales a nivel de las glándulas suprarrenales a empezar a estimularlo para secretar la hormona cortisol, que al aumentar obviamente empieza a hacer estragos en nuestro organismo, ¿verdad? Empieza a haber procesos inflamatorios, los llamados itis, gastritis, colitis, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, recordemos que a nivel hipotalámico nosotros regulamos el centro de apetito, saciedad o hambre, saciedad, ¿verdad? Y esto empieza a influir porque si ya tenemos un trastorno a nivel neurológico de que hay un desorden del sistema nervioso, obviamente al tener esta gran cantidad de estrés o tener altos niveles de estrés, empezamos a ver una afección a nivel de comer, o empezamos a querer o no querer comer. Entonces empieza a haber como un aumento del apetito o una disminución del apetito, y es por eso que muchas personas cuando tienen altos niveles de estrés empiezan a tener ansiedad y decir, ay, tengo mucha hambre o tengo ganas de, no es tanto hambre, sino que es como apetito, decir, tengo ganas de algo y no sé de qué. Obviamente hay que hacer diferencia entre apetito y hambre. Por ejemplo, un ejemplo, y vamos a ocupar estas muestras, es decir, sabes que cuando yo tengo hambre, empieza a haber ciertas reacciones en tu organismo. Entonces empiezas a tu estómago, empiezas a sentir como esa sensación de retorcijones o esa sensación de mareos. Entonces uno dice, quiero comer algo, y fácilmente yo elijo cualquiera de estas cosas. Pero cuando no tengo hambre, yo digo, tengo ganas de algo y no sé de qué. Obviamente tenemos aquí la mayoría de cosas nutritivas, pero yo podría elegir una manzana, o esta manzana se me puede convertir en una galleta, en un pan dulce, que ahí es donde vamos a empezar a dañar nuestro organismo. También tu organismo, al no tener hambre, obviamente tu organismo se centra en cierta cantidad de nutrientes y empieza a decir al cerebro, empieza a decirle a las demás partes de tu cuerpo, sabes que necesito glucosa, necesito para reponer esa energía que estás perdiendo, porque empieza a haber un desgaste físico, un desgaste metabólico, un desgaste interno de tu organismo, y empiezas a decir, sabes que necesito mucha energía. Entonces empieza a mandar información a tu hígado que secrete glucosa, empieza a mandar información a tus otros órganos para que empiecen a exprimir la mayor cantidad de glucosa en ellos para producirla y que tú te sientas con energía. Y obviamente esto empieza a ver los problemas de glucosa alto, o problemas así como de repente sabes que tienes intolerancia a la glucosa porque hay una inadecuada secreción de insulina, o empiezas a tener una hiperglicemia o elevada cantidad de glucosa en sangre. Y si tú te mantienes en estas etapas, en estos niveles, puedes encadenar una patología ya como una diabetes o viceversa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de colesterol, también empezamos a degradar gran cantidad de grasas, o sea, las células empiezan a despedir la gran cantidad de colesterol, empieza a haber una dislipidemia o colesteroles altos o triglicéridos altos, y esto después se va a desencadenar en una patología o en una presión arterial alta.
¿qué recomendarías tú? ¿A qué disciplina debería visitar cualquier televidente si está pasando por una ansiedad, por una depresión y lo que le ha pasado es que ha perdido el apetito? O sea, ya nos comentaste que ahí está descompensando un montón de nutrientes y estás atentando contra tu salud, ¿verdad? Entonces, explícanos cuál es el paso ahorita ya, y nos contaste en un término como muy científico que muchos televidentes quizás no lo entendieron, pero vaya, en palabras así que los podamos entender como qué deberíamos hacer. Okay. Para disminuir el estrés, lo primero, hay tres como pilares fundamentales: hacer ejercicio, tener una buena alimentación o una dieta balanceada y tener buenos pensamientos, ¿verdad? Que ese creo que es el más importante, porque es la base de todo nuestro organismo, de mantenerlos adecuadamente, ¿verdad? A ver, ayúdame con tú que sos licenciada en nutrición y ayúdame en esa área, y también en los buenos pensamientos, que mucha gente no cree en esto, y yo creo que mira, Belinda, en la mañana, y esto es como una herramienta que yo lo ocupo, si yo no me baño y no me visto, no me miro en el espejo y digo, hoy voy bien, ya es el inicio del día, ese buenos pensamientos no está ya programado en mi ser, entonces me puede generar, me veo muy mal y entonces ya voy a andar triste, no sé si me equivoco. Sí, bueno, realmente sí. ¿Sí me equivoco? No es que se equivoque, sí influye mucho en la manera desde que nos levantamos en pensar uno adecuadamente, decir, o sea, todos los días nos debemos de ver en el espejo y decir, me veo bien, no me veo mal, sino que me veo bien, soy capaz de hacer las cosas, soy capaz de enfrentar las cosas y tengo la habilidad para lograrlo hacer. Entonces, perfecto. Si creemos en eso, lo podemos lograr y podemos vencer muchas cosas. Y obviamente, como pasando a la alimentación, vamos a hacer un claro ejemplo de lo que es la alimentación, ¿verdad? Una manera fácil y práctica de llevar una dieta balanceada, o sea, de que tenga los nutrientes adecuados para, obviamente, nutrir tu célula, es dividir el plato en 3 secciones. Pongamos un plato, imaginémonos un plato en 3 partes. En 3 partes. Muy fácil. Eso, 3 partes, falta uno. En esas 3 partes uno va a poner una ración de carbohidratos, que puede ser la papa, el arroz, pan, etc. Entonces yo voy a poner en mi primer parte el arroz. En la segunda parte, una buena fuente de proteína. Generalmente uno elige preferiblemente el pescado por la calidad del omega. Y en la tercera parte, los vegetales con una fruta. Podemos combinarlo, hacer una Y eso es un plato ideal. Ese sería, y la grasita que puede ser la cucharada de aceite. Pero sería como estamos hablando de la depresión y que es mucha gente que lo está ahorita por les voy a explicar. Obviamente, que sería como un snack, una loncherita de que no tengo hambre, pero sé que mi organismo... Por lo menos una fruta o alguna barrita nos puede ayudar a mantener los niveles de energía adecuados, pero recordemos que debemos de tener un plan de alimentación balanceado, obviamente. Uno cuando el estrés hace que nosotros no comamos, necesitamos siempre ingerir algo, o sea, tener presente eso, que aunque no tengamos hambre, intentar comer un poquitito, porque eso nos va a ayudar a mejorar la respuesta. Tomar bastante agua, porque el agua nos ayuda a eliminar toxinas también. ¿Por qué? Cuando hay mucho estrés, las células empiezan a entrar a un proceso oxidativo, o sea, falta de oxígeno y se mueren. Empiezan a liberar ciertas sustancias tóxicas y al tomar agua nos ayuda a disminuir esas toxinas que producen las células muertas. ¿Qué pasa cuando es al revés? Tengo ansiedad, tengo estrés, no. Tráigame el menú familiar de la pizza y tráigame también 2 postres, porque tengo ansiedad y me dejó mi novio, yo voy a comer más. ¿Qué hago? En esos casos, eso se puede dar, ¿verdad? Sí, se da también en muchos casos. De hecho, yo creo que es lo más general. Sí, es lo más general por comer comer impulsivamente. Y lo que se hace es también hacer 5 tiempos de comida, ¿verdad? O sea, nuestro organismo está preparado para cada 3 horas por lo menos darle cierta cantidad de comida, darle cierta cantidad de energía. Y está comprobado científicamente, si yo doy a usted que quiere comer
bastante y tiene esa ansiedad por comer, si yo les doy 5 tiempos de comida o les estoy dando cada 3 horas aproximadamente cierta cantidad de energía, tiendo a disminuir esa sensación, o sea, estimulo mi hipotálamo o mi centro de saciedad y digo, es suficiente. Entonces empieza a haber una normalización, empiezan a disminuir los niveles de estrés y empieza a haber una mejor respuesta. Bueno, amigos, esta fue la cápsula de la medicina de esta semana. Yo creo que es importante que quien tenga el tiempo y la posibilidad de venir a Stress Center, esto está en Calle La Mascota, ¿verdad? Ahí Colonia La Mascota. No hay pierde, solo hay una calle La Mascota aquí en todo San Salvador y es muy corta. Yo creo que busquen, eso está casi antes de llegar a la avenida donde está la entrada para la zona rosa. Es importante porque siento yo que es un centro muy integral, hay neurocirujanos, hay terapias para el dolor, ahí está una licenciada en nutrición y yo no sabía, muy interesante, que nuestro cerebro es un músculo, por ende necesita ingerir cierta cantidad de alimentos para inflamarse o desinflamarse. ¿Estoy bien en la idea o no? Recordemos, o sea, el cerebro no es, sí es un órgano que tiene cierta cantidad de músculo, pero recordemos que también la mayor cantidad es grasa, 60% de él es grasa. Entonces obviamente necesitamos ciertas sustancias que ayudan a desinflamar todo el organismo, porque todo está regulado por el cerebro. Entonces el cerebro, todo el sistema nervioso es el que nos va a ayudar a nosotros a desinflamar o inflamar las otras áreas de contractura muscular, o sea, las chibolitas que sentimos en el cuello, etcétera, etcétera. ¿Quién no tiene estrés y las chibolitas? ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿cuál es el teléfono de Stress Center? Es 2264-5615 o 2264-5614. Bueno, gracias Belinda por su tiempo. Seguimos con más de la web y si usted quiere saber más, apareció el correo o la página web de Stress Center y en todo el reportaje. No se muevan, está que seguimos con más de la web.